¿Cómo están, queridos espectadores? Bienvenidos a un nuevo episodio de Escalar Negocios Podcast. Les saluda Gerson Hernández y les doy la bienvenida a este espacio donde conversamos con destacados profesionales, empresarios, inversionistas ligados al mundo de las franquicias. En este episodio de lujo, titulado Los secretos de los manuales exitosos de franquicias, vamos a estar acompañados de Gabriela Zavala, una destacada profesional con más de 25 años de experiencia en el mundo de los negocios y franquicias. Actualmente ella es directora de Franquicia Tu Negocio y también socia fundadora del Instituto Latinoamericano de la Franquicia. Además, participa en diferentes gremios y agrupaciones en pro del desarrollo de una franquicia profesional. Sin más preámbulos, voy a dar la bienvenida a Gabriela. ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Me escuchas bien? Te escucho muy bien y estoy muy contenta de que me hayas invitado a participar en tu podcast. Un saludo a toda tu audiencia y muchas gracias por esta oportunidad. Es un honor estar aquí. No, el honor es nuestro, Gabriela. La verdad, mucha experiencia, mucha información es lo que tú has ido desarrollando en todo este tiempo en el mundo de la franquicia. Pero siempre antes de empezar con las preguntas importantes de lo que se trata este podcast, quiero hacerte una pregunta que siempre le hago a la mayoría, ¿no? ¿Cómo iniciaste en el mundo de la franquicia? ¿Cuál fue lo que te picó y que te llevó a este apasionante recorrido? Mis socios aquí en México se adquirió una franquicia brasileña, pero realmente él compró todo, la marca, la empresa franquiciante, todo, porque le gustó mucho y se la trajo aquí a México. Entonces llegó con esa novedad, ¿no? De que había comprado una franquicia y que quería explotarla aquí. Entonces, pues hicimos todo el trabajo de hacer el desarrollo, la parte legal, comenzarla, todo. Y así fue como empezamos con esta franquicia de casa. Y como fue muy exitosa, todas las personas nos pedían que les apoyáramos también a franquiciar sus negocios y decíamos, a ver, no hacemos eso, lo hicimos porque no nos quedó de otra, ¿no? Porque se dio la oportunidad, pero vimos que había mucha necesidad y entonces dijimos, hay que prepararnos para poder hacerlo y para poder apoyar a otros a hacerlo. Y así fue como empezamos. Él compró la marca en 2001 y en 2004 comenzamos a ofrecer el servicio a terceros. Wow, qué interesante. Apareció una oportunidad, ustedes se tuvieron que adaptar y así fue poco a poco que empezaron en este apasionante mundo de la franquicia. Gaby, algunos emprendedores, sobre todo los pequeños, los que recién empiezan, creen que los manuales son solo una formalidad. ¿Qué le dirías a aquellos emprendedores que subestiman la importancia de estos documentos? Yo los invitaría a que realmente conocieran la operación en base a manuales, porque más allá de una formalidad, un manual bien hecho se debe de convertir en la herramienta del día a día, es el asesor que está siempre contigo, es el modo como tú fijas los estándares y haces que todo pueda funcionar de la misma manera. Entonces, más que un estorbo, un buen manual debe ser de una buena ayuda. El problema es que a veces no sabemos hacer manuales, nos limitamos a hacer escritos de lo que creemos que debe ser y efectivamente terminan convirtiéndose en adornos de un librero y por supuesto que esos manuales no funcionan. Pero un manual bien hecho es la mejor herramienta para la transmisión del know-how. Eso es muy cierto, un manual bien hecho. Y dentro de tu experiencia, ¿tienes algún caso, alguna anécdota de que en cierto momento un negocio que no contaba con manuales, con estandarización, implementó este tipo de herramientas y tuvieron una mejoría en su negocio, en sus operaciones? De hecho, lo vivimos todo el tiempo. La mayoría de los clientes que comienza un proceso de desarrollo no cuentan con estas herramientas o tienen solo formatos aislados. Como tú sabes, la primer parte del trabajo es optimizar el negocio actual y hacerlo funcionar en base a estándares y procesos. Entonces,
todos desde ese momento empiezan a ver la diferencia, porque al tener los lineamientos por escrito, ya no lo dejan al yo no había entendido, yo no sabía, yo creía, o incluso las mismas relaciones entre el personal, porque luego todos piensan que esa actividad es responsabilidad de otro, o todos creen que es suya y no lo es y entran en conflicto de intereses. Entonces, esta manera de poder estructurar y definir claramente qué le toca a quién, en qué momento, la manera como debe de hacerse, ayuda incluso al negocio original, independientemente de que franquicie o no, a mejorar su desempeño, su productividad y, por supuesto, las relaciones entre el personal y los empleados. Por supuesto, totalmente de acuerdo con eso, porque un manual no es simplemente un adorno para ponerlo en el librero, sino es un documento vivo que nos ayuda a mejorar los procesos, la experiencia y todo lo demás. Pero en tu experiencia, porque a veces, esa es una frase que escuchamos mucho en el mundo de la franquicia, se menciona que la franquicia es un traje a medida. Sí. ¿Qué piensas de estos empresarios que simplemente ingresan a internet, se bajan un manual genérico, lo adaptan un poco y piensan que ya tienen listos sus manuales? Igual como decíamos hace un momento, que no tienen ni idea, pues, y no conocen lo que es en realidad. A mí me ha pasado con gente que me habla y, oye, ¿no tienes un machote de un manual de seguridad? Porque fíjate que me vino una revisión y me lo están pidiendo, pásame un machote. Y yo les digo, es que un machote no te va a servir. Ahora, si lo quieres, no me lo pidas a mí, bájalo de internet. Vas a encontrar miles de machotes, ¿no? Pero es que no está hecho a tu negocio. Y algo, Gerson, que lo que pasa es que no entendemos, o quizás aquí viene el problema, es que el manual no es el documento que da inicio a los procesos, es al revés. El manual es el resultado del trabajo de una estandarización y optimización de procesos que lo deja por escrito. Entonces, si no vivimos esa primera parte de revisar, de estructurar, de definir, de optimizar, pues efectivamente un manual no nos va a servir, y un manual que salga de un machote no va a servir, porque el manual es la conclusión, no el principio. Muy interesante lo que mencionas, me amplías un poco la visión que tenía, porque primero es el estándar, el proceso, y luego el manual, que es como que la radiografía de eso. Qué interesante que lo menciones, que lo especifiques, pero sabemos, porque estamos metidos en este rubro, que a muchos empresarios les cuesta empezar con el tema de manuales. ¿Cuál crees que son esos principales retos, desafíos que un empresario que está queriendo crecer con franquicias empieza a verse cuando comienza a manualizar sus procesos? Muchas veces yo me he encontrado primero con varias situaciones. Uno, que quieren poner a su personal o a su gente a que haga los manuales, porque dicen, bueno, es quien lo sabe hacer, y en eso no tenemos la menor duda. O sea, quien sabe desempeñar el puesto es el colaborador de la empresa, pero no necesariamente desempeñar el puesto significa que sabe documentar, que sabe escribir, que tiene habilidades de redacción, de ortografía, de transmisión del conocimiento. Pero sobre todo el principal problema es que el colaborador debe estar más preocupado por cumplir sus objetivos de la operación que por escribir manuales. Y yo le digo, y tienen toda la razón. Mal harían en decirte, no hicimos el pedido de mercancía porque estaba escribiendo el manual. No atendí al cliente porque estaba escribiendo el manual. Entonces, una cuestión en la que se topan es que no encuentran el tiempo o la habilidad o las características suficientes porque quieren hacerlo ellos de manera directa. Y el otro tema es que siempre se quiere partir como de un machote. Esto es muy común, o sea, quiero hacer un manual operativo y están buscando un manual similar para adecuarlo. Y un buen manual, como tú dijiste, todo es un traje a la medida, empieza de una hoja en blanco, porque tiene que ver con tu empresa, con tus procesos, con tu momento,
con la filosofía de trabajo, con la comunicación. Aunque hablemos de dos negocios similares, de que hacen hamburguesas, no es lo mismo uno que otro, no tiene la misma clientela, no tiene la misma imagen, no tiene el mismo lenguaje y todo eso debe formar parte de los procesos. El manual debe transmitir el branding, la filosofía, la manera de pensar de la marca. Entonces, yo siento que es menospreciar, ¿no? El manual, no entenderlo, menospreciar lo que es, y de ahí viene que no se hace de la manera correcta y por tanto se encuentran con trabas de que es que no me está funcionando, no sale, no se cumple en el tiempo y la principal razón, te decía, les gana la operación. Muy de acuerdo contigo. Que un colaborador sepa, por ejemplo, ¿no? Manejar un auto no significa que sepa construir el auto. Entonces, lo que acabas de mencionar puede ser que el colaborador, el trabajador, Es sepa correcto. los operativos, pero no sabe cómo documentarlos, cómo ponerlos en un manual, cómo hacer que estos puedan ser leídos por terceros, ¿no? Muy importante. Ahora, pero te ha pasado estos casos, ¿qué has hecho tú como en tu labor de especialista? ¿Cómo has ayudado a que el empresario entienda de que realmente esa no es la forma, ¿no? Sino hay una metodología de trabajo? Lo que nosotros hacemos mucho en estos casos, primero hay que tener mucha comunicación con el empresario porque todo debe partir de él. Siempre llega a haber resistencia del colaborador porque pues cuando no está sujeto a estándares, no tiene una evaluación de desempeño, piensa que le va a afectar o que le puede afectar más que beneficiar y no se da la oportunidad porque ya al final descubren que al contrario, le facilitó la labor y le hizo trabajar mejor, pero hay una resistencia al cambio. Entonces, lo primero que debemos trabajar es con el empresario, con el dueño, porque una vez que él entienda esta parte y esté dispuesta a hacerlo, pues lo demás se da en cadena, ¿no? Y se va haciendo a veces primero porque es la instrucción, a veces sí compartiendo el conocimiento de los beneficios que se debe de traer y mucho es estar interactuando, o sea, un manual no es, mira, ya observé tus procesos, voy, me llevo, documento y nos vemos en X tiempo y ya te traigo el manual hecho. Como tú sabes, todo es retroalimentación y estar ajustando y estar revisando y estar poniendo y el mismo empleado o colaborador tiene que estar también revisando y validando que lo que estamos nosotros dejando en el manual aplica realmente a su vida. Eso es muy cierto. Y dentro de este proceso de que los manuales son documentos vivos, dinámicos, ¿cuál es tu recomendación? ¿Cada cuánto tiempo un empresario debe revisarlos, volverlos a editar, volverlos a actualizar? ¿Cómo crees que debería ser esa frecuencia en el tiempo? Depende mucho del giro, porque hay giros que son mucho más dinámicos que otros, hay giros que tienen mayor estabilidad, pero así muy abierto, o sea, muy lejos, debe ser máximo una vez al año. Una vez al año se debe revisar los procesos, se debe revisar los manuales y que vayan correspondiendo a lo que va pasando. A mí me ha sucedido, Gerson, con clientes que les hemos hecho los manuales y han pasado, ya sabes, 2, 3 años y uno les pregunta, bueno, ¿y cómo vas? Si estás actualizando tus documentos, si estás actualizando tus manuales y de repente me dicen, no, es que no ha habido cambios, todo está igual. Entonces yo les digo, a ver, aquí tenemos uno de dos problemas. El primero es que no te has dado el tiempo de estar ajustando tus manuales a lo que cambia tu negocio y si no lo haces, se te van a quedar obsoletos. Ese es el primer problema. Y el otro problema que puede estar sucediendo es peor. El segundo problema es que efectivamente tu negocio no está cambiando. Por eso no ha sido necesaria la actualización en los manuales. Y esta situación sería mucho peor porque entonces es tu negocio el que se está quedando obsoleto. Porque hoy en día
No podemos pensar que un negocio esté estático 1, 2, 3 años, quiere decir que se está quedando atrás en el mercado. Sí, había una frase, ¿no? de Drucker que decía, para mantenernos en el mismo lugar ahora tenemos que correr más rápido, ¿no? Y esos cambios tienen que ir alineados a los manuales. Dentro de tu experiencia, Gaby, trabajando con diferentes marcas muchísimos años, ¿cuál es? Porque tú lo acabas de decir, ¿no? Un manual solo es útil cuando se aplica, cuando está Así es. actualizado. ¿Cuáles son esas mejores prácticas, esas recomendaciones que debe tener un manual para ser exitoso? Primero es que un manual se tiene que elaborar pensando en la andragogía. ¿Qué es la andragogía? En contraparte con la pedagogía, que es la educación para los niños, la andragogía nos habla de cómo capacitar y cómo un adulto aprende. Entonces, muchas veces traemos el paradigma de que como nosotros conocimos la educación siendo niños, es la manera como sabemos transmitirla, pero la realidad es que un adulto tiene características muy diferentes a las de un niño. Y en un negocio, en una franquicia, nuestros colaboradores y nuestros franquiciatarios son adultos. Entonces, primero tenemos que pensar en la manera como aprende, cómo adquiere el conocimiento, cómo lo recibe un adulto. Entonces, el primer tema importante es que nuestro manual debe estar basado en los principios de la andragogía. El segundo punto, ya lo habíamos mencionado, es que el manual se hace sobre los procesos optimizados y que realmente ocurren en el negocio. Es decir, en un manual evitamos todos los vicios operativos porque si no lo que hacemos es nada más estarlos transmitiendo en cadena. Entonces tenemos que documentar lo que realmente es efectivo y aporta valor a la marca y de una manera en que sea, déjame, pienso en la palabra, modular, de manera que cada persona pueda recibir lo que llega. Otro error muy grande, Gerson, es que es mi manual operativo y es una Biblia así grandota donde tengo todos los procesos. No, no es un manual operativo. Cuando hablamos del manual operativo, hablamos de un conjunto de manuales donde tenemos las operaciones por áreas, de acuerdo al personal, al trabajo, todo. Entonces, a cada colaborador le debe de llegar de manera práctica y directa y conforme a su puesto, a su perfil, a su lenguaje, lo que él debe recibir. Un manual te debe de incluir todos tus procesos, pero no solo los cómo sí, sino también el qué pasa cuando no. Y eso es algo que también olvidan mucho al elaborar manuales. Entonces, un ejemplo, llegan y dicen, bueno, llegas a la sucursal, prendes la computadora, te logueas en el sistema, oye, y si no hay luz, ¿qué hago? ¿Puedo abrir o no abro la unidad? ¿Puedo vender o no puedo vender? ¿Qué hago? Oye, y si no sirve el sistema, ¿puedo atender? O sea, entonces muchas veces se nos olvidan también esas partes de qué pasa si no. Y claro, es imposible tomar todas las excepciones, pero por lo menos las que tú en tu experiencia sabes que es lo más frecuente que pueda pasar y cómo se resuelve. ¿Qué pasa si se me acaba la mayonesa? Puedo mandar a comprar a la tiendita de la esquina o al supermercado o dejo de vender el producto que lleva mayonesa. O sea, ¿qué debo hacer en las excepciones más comunes? Y lo último, tienen que ser creativos. Si los escribimos con letra Arial 10 desde la primera página hasta la última, no los vamos a leer ni nosotros. Entonces, tienen que tener creatividad, tienen que apoyarse con imágenes, con diagramas, con diferentes tipos de letra, resaltando los puntos clave. Tienen que ser amenos. Un manual tiene que ser divertido leerlo y fácil de identificar los puntos clave que estamos buscando. Eso es muy, muy importante lo que acabas de compartirnos, pero quisiera preguntarte un poquito de lo primero, la andragogía. ¿Me podrías explicar un poquito más de esos principios? Porque es algo interesante escuchar
sobre todo la diferencia en cómo aprenden los niños y los adultos. Sí, claro. Un niño, como tú bien lo sabes, un niño que está aprendiendo, pues es una esponjita en blanco, ¿no? Él recibe todo como nuevo, lo va captando, lo va asumiendo y además está en una relación de que la persona que le enseña es una autoridad, ¿sí? Entonces es una autoridad que le está transmitiendo un aprendizaje. A diferencia del adulto, que ya traemos conocimientos, que ya tenemos paradigmas, que ya tenemos nuestras propias decisiones y mucho a poca ya tenemos experiencia. Entonces, cuando estamos aprendiendo algo, todo lo estamos poniendo a juicio. Es más, yo siempre les digo, en estos momentos que me están escuchando tu audiencia, dentro de ellos hay una comunicación interna que va diciendo, sí, tiene razón. No, bueno, a mí me pasó, o en mi experiencia, o en esto no estoy de acuerdo. Y todo el tiempo hay esa conversación interna que nos está juzgando lo nuevo que vamos recibiendo. Y lo vamos acomodando conforme a nuestras experiencias previas que ya tenemos. Y como te digo, será mucho o poca, pero todos ya traemos algo. Y nuevamente, pues en una capacitación tenemos mayor conciencia, sabemos las ventajas y las necesidades, eso nos ayuda. Entonces, ¿qué nos dice la andragogía? Bueno, nos da 3 principios básicos. El primero nos dice horizontalidad. ¿Qué significa la horizontalidad? Que aquí no hay autoridad con el que va aprendiendo, sino que estamos en una relación de iguales, porque si tú estás enseñando a adultos, tú podrás saber de un tema o podrás saber de una especialidad, pero yo también sé cosas y yo también sé de otros temas y yo también tengo experiencia. No vengo en blanco, no voy empezando. Entonces tenemos que hacerlo en un ambiente donde somos iguales y vamos a compartir conocimientos y experiencias. No soy el que sé y tú el que no sabes, ¿no? Entonces es un proceso más de orientación que de enseñanza. El segundo principio que nos dice la andragogía es la flexibilidad. A diferencia de un niño que va a la escuela en un horario porque su actividad principal es aprender, un adulto tiene otras obligaciones familiares, laborales, sociales. Entonces, no necesariamente el aprendizaje es su prioridad número 1 y eso tenemos que entenderlo. Entonces, tenemos que manejar espacios de aprendizaje que le permitan cumplir con los que para ellos van a ser sus verdaderas prioridades, ¿no? Como decíamos, familia, trabajo, otras situaciones. Entonces, la preparación de materiales, de tiempo, tiene que ser muy cuidada y también muy optimizada. Un objetivo claro, un material relevante, diferente facilidad para que pueda tomar el aprendizaje, ¿no? Y el último de la andragogía nos habla de participación. Entonces, en un ambiente andragógico, el alumno también participa y aporta a su preparación. Es decir, los tenemos que hacer interactivos. Y en los manuales también aplican los principios, porque me dicen, pero los 3 se van los manuales, también se van los manuales. La horizontalidad, que no es que estamos hablando con un colega, estamos hablando con una persona que sabe y que colabora, ¿no? El segundo, la flexibilidad, al decir, tienen que ser concretos, relevantes, precisos, dinámicos, amenos, quitar todo el rollo, todo, porque tenemos que ser muy prácticos. Y la tercera, sí, también los manuales tienen que ser interactivos. Tenemos que invitar a la persona a involucrarse, a participar, a que sea muy práctico y aplicable el conocimiento que le estamos dando. Eso es verdad, ¿no? Porque si no comprometemos en estos cambios a los colaboradores, ellos también ponen resistencia a mejorar, a practicar los procesos que se han
por así decirlo, estandarizados. Qué interesante lo que mencionas en la horizontalidad, en la flexibilidad, que tiene que ser interactivo. Es muy, muy importante implementarlo dentro de un manual. Y también lo que mencionaste, una de las últimas características, que mencionaste que un manual tiene que ser ameno, tiene que ser divertido, porque Así me ha es. pasado que a veces vienen empresarios y sacan su libro, su Biblia, con esas letritas pequeñitas, ¿no? Todos, incluso hasta los procesos más pequeñitos, los tienen puestos dentro del manual. Y no son amenos leer, ¿no? No invitan a la lectura. ¿Te ha pasado que ese tipo de casos de empresarios que quieren colocar todos los detalles posibles, pero sin hacerlo tampoco interactivo para sus colaboradores? Sí, sí nos han llegado y nos han llegado manuales que yo les digo, a veces incluso desarrollados por terceros que se los hicieron y a veces nos han llegado manuales con faltas de ortografía, con estos temas y uno dice, bueno, al final es tu imagen, es tu empresa. Y sí, sí es cierto que tenemos que tratar de abarcar los procesos porque son los lineamientos, son los estándares. A veces una imagen, un gráfico, una fotografía puede ser mucho más ilustrativo y directo que una descripción. Puede ser más clara de entender. Y también algo importante es también entender que vamos a diferentes tipos de personas, todos aprendemos de manera diferente. Entonces yo te puedo decir, Gerson, yo en lo particular, yo Gaby, soy muy auditiva. Entonces a mí el tema de leer el manual, de verlo y todo, me funciona muy bien, pero hay gente que es muy visual y el tema de tener imágenes, fotografías, gráficos, le va mucho mejor, ¿no? Entonces hay que tratar de tener material para cualquier tipo de persona y que pueda entenderse de manera correcta. Ahora, nos hemos concentrado en manuales, pero también un buen complemento del manual y sobre todo en temas de capacitación es de repente hacer algún videíto donde mostremos el proceso, donde podamos seguir el tema, que es un complemento bastante que fortalece bastante a los manuales en esta parte de la transmisión del know-how, sobre todo en la etapa de capacitación. Y entonces hace que para la persona no se vuelva tan monótono, pues entonces lo veo en mi manual, pero también puedo tener ese complemento que me le da esa variedad, esa flexibilidad y voy entendiendo de diferente manera. Yo siempre les digo, no se limiten. Mientras más herramientas tengamos para transmitir un conocimiento, que el manual es una de ellas, no hay que entenderlo como la herramienta y mucho menos como la transmisión del know-how. Es una de las herramientas de transmisión del know-how, es el manual. Mientras más herramientas tengamos, videos, capacitaciones, formatos, etcétera, mejor vamos a poder lograr que se dé en el menor tiempo y de la mejor manera. Muy importante lo que mencionas, el manual es solo una de las varias herramientas que pueden implementarse para transferir el know-how a los franquiciados, a los colaboradores, las diferentes operaciones. Y algo que mencionaste es una tendencia muy fuerte, que es a convertir los manuales en videos, ¿no? Porque como tú has dicho, hay diferentes tipos de formas de aprendizaje. Y sí he visto la aplicación de los videos en varias franquicias. ¿Qué consideras tú dentro de esta innovación, de esta mejora, de este complemento que son los videos, que funciona más? ¿Funcionan más los videos? ¿Funcionan más los manuales escritos? ¿O una combinación, así como acabas de mencionar, temas de audio, temas de gráficos, y etcétera? Yo siempre recomiendo que haya una combinación. Para mí, y mi opinión personal, es que el manual es indispensable. Porque en la vida diaria o en la vida práctica se vuelve una fuente de consulta rápida,
tú recurres al manual y es mucho más fácil. El video a mí se me hace muy útil, sobre todo en la etapa de capacitación. En la etapa de formación es más ameno, les da cierta vitalidad. Sin embargo, en la consulta diaria puede ser más lento, ¿no? Déjame abro el video, déjame lo llevo al punto que yo quiera, puede ser más lento. Entonces, para mí el manual es indispensable. El video es muy útil en esa primera formación o capacitación que nosotros estamos llevando. Y la verdad es que la combinación, como decíamos, mientras más herramientas tengamos, más fácil vamos a convertir esta transmisión del conocimiento en algo efectivo. Muy importante. Dentro del mundo de los manuales, ¿cuáles crees que son las innovaciones que están teniendo más impacto? Por ejemplo, he visto algunos casos de franquicias que suben sus manuales a una intranet para que puedan tener acceso de manera virtual en cualquier momento, ¿no? ¿Qué otro tipo de innovaciones has visto dentro del uso de los manuales dentro de las franquicias? Ya la tecnología permite hacer muchas cosas, muchas. Y en esto que dices de los manuales que están en un intranet, incluso ya hay plataformas de aprendizaje que nos permiten tener los manuales y dentro de los manuales el video, la gráfica o incluso material interactivo, ¿no? Que nos va actualizando la información al día como si fuera un reporte. Yo lo que les digo mucho es, claro, todo eso es súper valioso y puede generar pues mucha facilidad dentro del aprendizaje de una franquicia. Sin embargo, nunca hay que perder de vista el momento y el lugar donde se va a utilizar la herramienta. Yo les pongo el ejemplo de una cocina de un restaurante, una cocina donde tú sabes tenemos equipo que genera altas temperaturas, hay líquidos, hay incluso, bueno, no lo sé, puede haber aceite caliente, salsa de tomate, agua, etcétera. Y a lo mejor el ambiente no se da para tener ahí una computadora o una tablet para estar siguiendo los pasos. ¿Qué hacen normalmente en las cocinas? Pues tú lo has visto mucho, se tienen los recetarios, por ejemplo, los procesos por escrito, incluso hasta plastificados, e incluso hasta en el tendedero, ¿no? Donde rápidamente vamos buscando, etcétera, porque es lo que mejor resulta a tener en esas condiciones un equipo de cómputo. En cambio, el personal de oficina, que el equipo de cómputo es su herramienta principal de trabajo y la que usa todo el día, pues por supuesto que dale los manuales digitales, ¿no? No se los vayas a dar en impreso porque a lo mejor hasta le estorba en su lugar y ni tiene el espacio para darlo. Entonces, se vale implementar todo, pero siempre hay que ponernos en el lugar del usuario final, ver el lugar, el momento en donde lo va a ocupar y entonces sí definir de qué manera le queda mejor a esta persona utilizar el material. Y como yo te decía hace un rato, y dependerá también del perfil. Yo les digo, no, nuestros manuales, aunque es el mismo manual de operaciones, como dijimos, es un conjunto de manuales, no siempre va a llevar el mismo esquema, porque no es lo mismo hablarle al gerente de la unidad que tiene una licenciatura, que tiene cierto lenguaje, a hablarle a una persona que trae una educación básica, que trae un nivel, que para desempeñar el puesto es ese perfil, pero no habla el mismo idioma, no maneja el mismo conocimiento. Entonces, a cada quien se lo tenemos que dirigir de acuerdo al perfil de quien lo va a usar. Entonces, hay que ponernos en el zapato del usuario y ya decir qué es lo mejor y de esa manera transmitirlo. Importante lo que mencionas, porque es verdad, cada persona, dependiendo su educación, su nivel de estudios, de dónde ha venido, qué puesto tiene dentro de la empresa, dentro de la franquicia, entiende diferente los términos, los conceptos, las ideas dentro de los manuales. Y es clave hacer esa estandarización, escúchenlo, apúntenlo,
es muy, muy importante. Hace unos días, te cuento, un empresario me dijo que él no necesitaba manuales. Me dijo que sus procesos eran tan automatizados que no les servía tener manuales. ¿Qué piensas de este caso? ¿Tú crees que existe un negocio que no necesita manuales? Mira, yo lo dudo mucho porque también eso se nos olvida. Muchas veces nos quedamos, por ejemplo, si es un restaurante, creemos que los procesos son recetas. Y la verdad es que los procesos va desde cómo pides inventario, cómo lo recibes, control de temperaturas, control de inventarios, el tema de limpieza, limpieza profunda, mantenimiento preventivo, atención al cliente, servicio, fijación de precios, elaboración del menú, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo queremos simplificar mucho. Entonces, sí, hay procesos o hay negocios que pueden ser muy automatizados y que digamos que dentro del mismo evento o lugar, a lo mejor digamos, pues ahí ya está el manual, porque ya aquí está el 1, 2, le picas, le bajas, le mueves y ya quedó, ¿no? Pero nos estamos centrando en una parte básica y no viendo todo lo que complementa. Seguramente para eso la misma herramienta o el mismo proceso que hacemos nos hace nuestro manual, pero ¿qué pasa con todo lo demás, no? ¿Qué pasa con el servicio? ¿Qué pasa con limpieza? ¿Qué pasa con apertura? ¿Qué pasa con controles? ¿Qué pasa con...? Entonces, a veces nos limitamos mucho a decir, es que estos son los procesos que yo siento que ya están muy fáciles y muy automatizados. ¿Qué pasa con todo lo que lo soporta, no? Sí, esto totalmente. Le hice una respuesta algo parecida a lo que has comentado, pero tú lo has hecho mucho más completa. Y siguiendo esta línea de algunas consultas que hacen empresarios, siempre hacen más o menos una pregunta así, ¿no? Por ejemplo, un empresario que quiere empezar a desarrollar sus manuales, estandarizar o crear su franquicia, te hace la siguiente pregunta: Gaby, ¿por qué proceso vamos a empezar? ¿Los más críticos, los más sencillos? ¿Cuál sería tu recomendación? Quiero empezar por lo que le llamamos el core business, ¿no? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu esencia? Pero si tenemos dudas, yo siempre les digo, comencemos desde la experiencia del cliente. Entonces, ¿qué es lo que vive el cliente? A ver, entra a tu lugar, entonces comencemos por ahí. La recepción, la bienvenida, la atención, el servicio, el proceso de compra, dependiendo lo que sea, ¿no? El empaque, facturación, el envío, todo lo que vaya, lo que recibe el cliente. Y después de allí vamos creciendo hacia las partes internas. Pero yo siempre les digo, enfoquémonos en el core business. Si eres un restaurante, por supuesto que nos tenemos que ir a comedor, cocina, ¿no? Y ya después vamos atendiendo las demás áreas. Si eres una clínica médica, bueno, pues nos tenemos que ir al momento de la consulta, ¿no? Si eres una tienda de retail, pues nos tenemos que ir al momento de la experiencia de la compra en el lugar, todo. Entonces, partamos del core business y de ahí vamos partiendo todas las áreas. Si es la duda, a partir de la experiencia del cliente, del valor que recibe el cliente, porque al final, interno o externo, todo tiene que estar alineado a generarle el valor al cliente. Eso es claro, o sea, los manuales al final es un medio para poder garantizar el servicio y brindarle valor a ese cliente final. Dentro de estos procesos de armar manuales, ¿qué dificultades tú has encontrado a la hora de implementarlos? ¿Cuál es esa dificultad más común? La parte, y lo dijiste muy bien, Gerson, la parte de armarlos se da. La parte de implementarlos es la parte más difícil. Ya habíamos mencionado hace un ratito, pues este tema uno de la resistencia al cambio, ¿no? Y a veces es más fácil hacer implementación en una nueva unidad donde el personal desde que llega ya conoce y utiliza los manuales que hacerlo en las unidades antiguas
donde siempre habían operado sin estándares, sin controles, y tener que implementarlos es más difícil, uno, por esta resistencia al cambio y por este hábito de que es que si yo siempre lo había hecho así, porque ahora tengo que registrar en el formato o porque ahora tengo que hacerlo de esta manera. Entonces, yo siento que esa es normalmente el principal obstáculo que nos encontramos, ¿no? Y otra es que muchas veces dentro del proceso se da mucho por parte del empresario el querer documentar un negocio como él piensa que es lo mejor o lo idóneo, sin darse cuenta que no necesariamente es lo aplicable. Entonces, es importante mucho esto que yo te decía, que es un bien y va, bien y va, bien y va, porque hay que revisar que lo que estamos diciendo realmente es práctico y realmente se puede llevar a la vida diaria, porque de repente pasan cosas que uno incluso viéndolas en campo sí dices, es que tiene razón el empleado, o hace esto o te anota lo que tú necesitas, no le da el tiempo, necesita terminar para hacerlo. Entonces, la manera como lo dijimos no nos está funcionando. Entonces, vamos haciendo otra vez el reajuste, vamos viendo cómo se puede dar la mejor manera. Y cuando no se está dando este bien y va, bien y va, bien y va, muchas veces quedan manualizadas cosas que no ocurren en la vida real. Y entonces se queda yo les digo, un manual de un negocio que solo funciona en la cabeza del dueño porque no puede llevarse a la práctica. Y aquí no necesariamente es que no se quiera, realmente no puede, no dan los procesos, no dan los tiempos, no dan las actividades y entonces va el caso, como hablábamos al principio, de manuales que sirven para decorar el librero, porque no son aplicables. Entonces, este bien y va es importante porque nos encontramos también con esos obstáculos. No siempre lo teórico corresponde a lo práctico y hay que cuidar mucho esa parte. Muy bien, siempre prioricemos lo práctico, el core business del negocio, como tú mencionas, y teniendo en cuenta esos puntos como el tema horizontal, la flexibilidad y lo interactivo, para que un manual sea realmente valioso, útil. Dentro de esta experiencia que tú manejas, ¿cuál es tu visión con respecto a los manuales? ¿Hacia dónde crees que apunta las tendencias de los manuales? Hoy en día, por ejemplo, con la inteligencia artificial que está en boga a nivel mundial, ¿cómo crees que afecta esto al desarrollo de los manuales? Mira, yo un tema que veo, y esto te lo digo también porque soy maestra en la universidad, un tema es muy positiva la inteligencia artificial, sin duda, y es una herramienta importantísima, pero sabiéndolo usar. ¿Qué nos está pasando ahora? Que queremos que haga las cosas por nosotros sin dar una orientación adecuada. Entonces ya de repente es, documentame este proceso, hazme esto, y de nosotros no partió la información adecuada. Entonces yo digo, no, sí se vale usarla, sí se vale apoyarse en ella, pero lo que no se vale es quitarnos la responsabilidad y creer que lo que nos está generando es lo correcto, ¿no? O sea, no nos evita nuestro trabajo. Entonces puede ser un arma de dos filos, ¿no? Ahora, la tecnología valiosísima, no nos podemos quedar atrás en ninguna empresa. Yo sí les digo, miren, hay que ver qué funciona, qué no funciona, qué puede seguir quedando en un documento escrito, qué nos podemos llevar a digital y también entender que hoy en día las herramientas digitales en una empresa ya las usamos todos, porque yo sí les digo, hasta el puesto más básico de trabajo trae esto. O sea, ya no importa, en una empresa, en una franquicia, en un nivel todo, todos los empleados, todas las personas, todos los colaboradores traen un teléfono celular y lo saben usar.
aprovechemos, ya tenemos la ventaja, usémosla, ¿no? Entonces, estar a la vanguardia, claro que siempre va a servir. Y el hecho de tener automatizado y sistematizado, como te decía el cliente, hoy lo tenemos en sistemas, los equipos que usamos son muy fáciles de usar, por supuesto que hace que nuestros manuales se reduzcan y que sea mucho más fácil la operatividad. Entonces, sí a la tecnología, pero siempre con responsabilidad y con vigilancia. No es nomás tráela y a ver ahí qué pasa solito, ¿no? Exacto, exacto. Al final son herramientas, igual que los manuales. Las herramientas nos facilitan y depende de quién las use, también tienen un fin adecuado. Y tú como profesional con años sabes que esa es la forma correcta. O sea, una inteligencia artificial te puede hacer más rápido las cosas, pero no necesariamente las cosas correctas. Y esa es Así es. una gran diferencia. Gaby, cuéntame, ya yendo a terminar, ¿cuáles son esos elementos finales que tú sí o sí consideras que debe tener un manual de franquicias exitoso? Un manual, primero, debe de tener estas diferencias que nos hacen que sea ameno y flexible. Es decir, ya habíamos hablado, acompañar de diagramas, de gráficas, de todo. Te voy a poner un ejemplo. Claro que tiene que ver con la personalidad de la Claro. marca. Eso les digo mucho. Una vez hicimos unos manuales para una taquería aquí mexicana. Y esa taquería, bueno, tenía unas figuras, eran unos pericos, todos unos cotorros de decoración, ¿no? Y el Ujú. ambiente era muy festivo, muy dicharachero, todo. Entonces, ¿qué hicimos en los manuales? Que convertimos a sus personajes en los anfitriones del manual. Y entonces era la figurita que te iba llevando a lo largo del manual, señalándote los puntos importantes, incluso en algunas partes hasta como tipo cómic, ¿no? Conversación entre los personajes y todo. Entonces eso le daba mucha vitalidad, le daba mucha... invitaba a leerlos, ¿no? A las personas y todo. Estoy de acuerdo que si eres una clínica médica, pues no necesariamente lo puedes llevar a ese nivel porque la formalidad y la seriedad del tema nos exigen diferente, pero eso no le quita la amenidad, ¿no? No le quita que no podamos usar gráficas, no le quita que no podamos usar diseños, que no podamos usar recuadros, etcétera, para darle esta vitalidad al manual, aunque no nos volvamos dicharacheros y pongamos muñequitos, pues, o sea, va con la personalidad de la marca, pero siempre tenemos que tener este toque creativo, ¿no? Que invite a leer a la persona. La parte que yo te decía modular, o sea, si tú le entregas a alguien su enciclopedia así enorme, todo, pues desde ahí Sí, lo desalientas, ¿no? No motiva, segura. etcétera. Entonces, nuevamente es modular. Tiene que estar dirigido al puesto de trabajo y tiene que tener un índice fácil de consultar y que el mismo puesto de trabajo lo pueda yo separar al proceso que yo necesito, ¿no? Entonces, nuestros manuales, yo les digo, el manual operativo son muchos manuales y deben de estar separados, no deben de engargolarse en una sola carpetota, no deben de generar esto, porque entonces la persona que lo necesita en el momento que lo necesita, pues cuenta con su parte, no con esto que lo puede volver abrumador, ¿no? Y esta misma modularidad nos permite esta parte que decíamos, bueno, lo que puede quedarse en digital se puede quedar en digital, pero lo que no, ni modo, nos los llevamos impreso. Y llevar el manual todo lo que podamos a nuestra área de trabajo. Yo también les platico mucho la experiencia de una cocina, de una franquicia internacional muy famosa, que cuando a mí me llevaron a conocerla, pues el que es el responsable de la marca para Latinoamérica, nos lleva a conocer la cocina. Yo les decía, yo me paré ahí al centro, bueno, no me dejaron tomar fotos, yo moría, pero no me dejaron tomar fotos. Yo me paré ahí al centro y yo les decía, es que yo en este momento te puedo preparar una pizza y me va a salir muy bien.
porque todo el ambiente, todo el entorno tenía los pasos breves, estaba diseñado de tal manera que tú entrabas y entonces tú ya sabías que aquí tomabas la base, que aquí tenías la salsa, que aquí los ingredientes, acababas en el horno, todo. Entonces yo decía, de ver los gráficos, de ver los letreros, de ver todo, yo decía, es que yo ahorita te preparo la pizza y me va a salir, o sea, de cómo está. Entonces, no es solo dejarlo en un libro, es llevarlo al ambiente de trabajo, al proceso, porque lo que estamos buscando no es tener manuales, es tener procesos estandarizados y con lineamientos por escrito que nos permitan operar de manera óptima. Entonces, hay que llevarlo a todo nuestro trabajo, a todo nuestro ambiente, y es cuando un manual nos va a servir muy bien. Es verdad, el manual es un medio para lograr la estandarización, para lograr la excelencia en el servicio, para lograr una buena calidad y consistencia en las diferentes ubicaciones de nuestra franquicia, de nuestra cadena de negocios. Gaby, tú por 25 años estás metida en este mundo de los negocios. Cuéntale un poco al público lo que haces como dirigiendo franquicia tu negocio desde México y ahora todas las actividades que estás haciendo con ILABS y con las demás agrupaciones de franquicias. Gracias, pues aquí mira, siempre activos en Franquicia Tu Negocio, pues nos especializamos en temas de consultoría a franquicias, convertir o apoyar a las empresas en su transformación a ser un sistema que pueda otorgar franquicias de una manera responsable. También apoyamos con la comercialización y administración de la red de franquicias. Y bueno, traemos muchos buenos proyectos acompañando aquí a las empresas franquiciantes de nuestra región. Entonces, dentro de Cámara de Comercio, desde hace 30 años tenemos una sección de franquicias donde ahí nos reunimos del sector y lo hemos llevado más allá a formalizarlo como una asociación civil. Entonces tenemos nuestra asociación de franquicias de Jalisco, que es la región de México donde yo me encuentro, Franjal, donde ya con una personalidad jurídica trabajamos en conjunto, negociamos con instituciones de gobierno, con academia, con proveedores, ahora sí que para fortalecimiento y beneficio de nuestras marcas. Y en ILAF, pues invito a todos los que están en el sector de franquicias a acercarse al Instituto Latinoamericano de la Franquicia, donde encontramos básicamente temas de formación y capacitación. Ahí van a encontrar mucho material, cursos, conferencias, el diplomado, donde se pueden preparar y aprender de la mano de grandes expertos. Exacto, exacto. Si quieren aprender, tienen que ir de la mano de personas que ya conocen el mundo que quieres recorrer. Antes de terminar, quería justo comentarte, había salido una noticia que Jalisco es la segunda región con más desarrollo de empresas franquiciantes. ¿A qué se debe ese dato? Sí, de México. Obviamente la primera región pues es la de la capital, ¿no? La zona de la Ciudad de México, y la segunda es Jalisco. Y bueno, también tiene que ver por los temas de población, pero realmente acá en Jalisco, en Guadalajara, en mi ciudad, es donde nacen las franquicias en México, y las marcas más antiguas de franquicias son orgullosamente jaliscienses. Excelente. Un muy buen dato, habla muy bien del trabajo que se viene haciendo las marcas de Jalisco hacia México y hacia el mundo, y también de sus profesionales que están, y tú estás incluida ahí dentro de ese legado, de esa historia que estás haciendo en el mundo de las franquicias. Gaby, creo que hay mucho más por conversar, pero nos queda corto el tiempo y la verdad, yo encantado con tanta información que me has brindado, que has podido compartir sobre los manuales. Y más que nada quiero agradecerte por el tiempo, por darte este pequeño espacio para que nos puedas compartir sobre estos secretitos de los manuales de franquicia. Para mí fue un honor, encantada. Muchas felicidades por esta iniciativa, por este podcast, por grandes invitados, porque además Gerson, bueno, muy conocido a nivel internacional en el mundo de las franquicias, entonces muy buenas relaciones que has generado.
felicidades por tu podcast. Y bueno, si un día me vuelves a invitar, claro que será un placer volver a estar aquí y por supuesto estaré al pendiente de todas tus ediciones para aprender. Claro que sí, más bien Jorge me ha dicho que me parece que en noviembre es el Congreso Internacional de la Franquicia, así que estamos ahí coordinando algunas cosas que se vienen. Aquí te esperaremos. Claro que sí. Bueno, a todos los que nos han acompañado, agradecemos su tiempo. Este ha sido un episodio con Gaby Zavala, directora de Franquicias de Negocio, especialista por más de 25 años en el mundo de la franquicia, y nos ha compartido cuáles son los secretos de los manuales exitosos de franquicia. Todos los que se han quedado acá, denle me gusta, compártanlo, envíenselo a los empresarios que realmente necesitan esta información. Y nos vemos en un siguiente episodio de Escalar Negocios. Hasta luego, cuídense. Gracias. Gracias. Gracias.